amigos, qué bendición encontrarnos hoy alrededor del nombre de Jesús y de su preciosa y maravillosa palabra. Bueno, les cuento que hoy vamos a tratar un tema esplendoroso, un tema que nos va a llamar de verdad la atención, pero que nos va a llevar a la acción y vamos a disfrutarlo de una manera sobrenatural. Les invito a que oremos y le demos gracias a Dios y preparemos el corazón para lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Dios. Gracias te damos porque estás aquí con nosotros. Gracias por tu presencia real en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, por amarnos, por capacitarnos y porque nos das vida, Señor. Gracias porque hoy puedo respirar, hoy puedo hablar, hoy puedo comer, hoy puedo disfrutar, hoy puedo decir, Señor de los cielos, tú estás con nosotros, tú estás aquí conmigo. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu presencia real en nuestras vidas. Gracias te damos porque estás en control de nosotros. Gracias porque nada se escapa del control de tu mano, precioso Salvador. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor. Hoy te glorificamos, hermoso Padre. Hoy te damos gracias porque nada se escapa del control de tu mano. En el nombre de Cristo, Señor, declaro que esta palabra es oída, Señor de los cielos, y recibida con fe. Renuncio, Señor de los cielos, a todo aquello que hace, Señor bendito, que impide que yo reciba tu palabra. Dios, renuncio a ese corazón malo de incredulidad en el nombre de Jesucristo. Hoy, Dios, dispongo mi corazón, dispongo mi alma, dispongo mi ser, Dios de los cielos, y te doy gracias. Y, Señor, sé que las cosas de la carne son contrarias a las del Espíritu. Yo le ordeno a mi carne en esta noche, y hágalo usted en esta noche. Le ordeno a mi carne que se deleite con las cosas del Espíritu. Le ordeno a mi carne que hoy se sujete al Espíritu Santo y a la palabra. Y hoy en el nombre de Jesús prohíbo toda obra de tinieblas y de maldad en contra de esta palabra, en contra de este tiempo, en contra de cada persona que ahora está reunida aquí conmigo, Señor, recibiendo este mensaje y esta enseñanza que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Hoy declaro tu presencia en nuestras vidas, tu amor sobrenatural, Dios, y declaro que fluye tu presencia, y esto nos lleva, Señor, a una mayor comunión con el Espíritu Santo, a una mayor vida en el Espíritu Santo. Esto nos va a llevar, esta palabra, a crecer más en fe, a disfrutar más de ti y a gozarnos más en tu presencia, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, hoy vamos a hablar acerca de la murmuración, sin murmuraciones. Y quiero iniciar contando algo que nos ocurrió a mi esposo y a mí en el año 2005. En el año 2005 recibimos una promesa cuando fuimos a Israel. Estábamos en el viaje a Jerusalén. Y hubo un momento muy especial en el cual Dios me habló a mi corazón y Él me decía, estábamos en un lugar que le llamaban el Monte Sinaí, pero esto ya en Egipto. Y resulta que yo estaba haciendo el devocional y Dios me habló una palabra y me dijo que nos iba a transformar la vida y que nuestra vida financiera iba a cambiar. Esto fue en el año 2005. Más o menos entre abril y mayo del 2005 recibimos esa palabra. Yo la creí y creí absolutamente que allí en ese lugar se quedó toda mi pobreza. Y bueno, al final del año 2005 fuimos trasladados por la empresa a Arabia Saudita. Y de verdad, económicamente las cosas cambiaron sustancialmente para la gloria de Dios. Y llegamos a vivir a Arabia Saudita. Mi esposo llegó en diciembre del 2005 y yo llegué en enero del 2006. Resulta que en enero del 2006, el jefe que recibió a mi esposo, el jefe murió. Y entonces en su reemplazo vino otro jefe.
Y bueno, todas las cosas parecían bien y normales. Teníamos una promesa extraordinaria que Dios nos había dado en Isaías, donde decía profecía sobre Arabia y nos decía vayan y den de beber al sediento y den de comer al hambriento. Y hablaba de que nos fuéramos a Arabia. Luego era una súper bendición estar en Arabia Saudita por ese momento y disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Pero resulta que las cosas empezaron a cambiar de un momento para otro. El jefe con el cual mi esposo iba a trabajar ya no estaba y llegó un nuevo jefe. Y llegó un jefe parecido al faraón con el pueblo de Israel. Un jefe que trataba mal a mi esposo, un jefe que no apreciaba su trabajo, un jefe que le hablaba mal a mi esposo, un jefe fuerte y duro, un jefe que no apreciaba el trabajo que mi esposo estaba haciendo. Y todo se tornaba como que el jefe estaba en tanto descontento con él que íbamos a terminar sin trabajo y habíamos llegado allí con una promesa, ¿verdad? Una promesa extraordinaria, una promesa que creímos y dijimos, bueno, yo estaba convencida que Dios me había traído, pero cada vez que mi esposo llegaba por la tarde del trabajo, llegaba con su cara desencajada y a contarme las situaciones tan adversas que estaba viviendo en su trabajo. Por ejemplo, para poner un ejemplo de las pequeñas cosas que le decía el jefe es, ingenieros como usted consigo a la vuelta de la esquina. O sea, una cosa horrible. Le hizo promesas, le dijo, no, le quitó las capacitaciones, el entrenamiento. Le dijo, si hace determinada cantidad de ventas, le voy a dar el entrenamiento. Mi esposo duplicó las ventas. O sea, no solamente cumplió el objetivo, sino que hizo el doble. Y cuando llegó a mostrarle los resultados, él dijo, bueno, eso no está escrito. Ni en su Biblia, ni en mi Corán está escrito esa promesa. Entonces, yo no le voy a dar nada. Y pues las cosas seguían peor. Un ambiente de trabajo absolutamente complicado. Y un día mi esposo dijo, bueno, nos tenemos que ir porque no resisto esto. Y yo decía, no, aquí nos trajo Dios. Sin embargo, mi esposo empezó a buscar trabajo en otros países y ya prácticamente estábamos a la vuelta de un clic para decir, vámonos a otro país como si esa fuera la solución a los problemas. Yo seguía creyendo confiada que si Dios me había llevado a ese lugar, Él me había dado una promesa, lo hice, la recibí en oración. Yo no iba a llegar allí para salir en menos de un año mal de allí. Sin embargo, le dije a mi esposo, esperemos, y Dios nos habló en su palabra y dijo, estén quietos y verán la salvación del Señor. Pero nos dijo que estuviéramos quietos. Y efectivamente nos quedamos quietos, pero las cosas no mejoraron. Las cosas empeoraban y el maltrato era más, la humillación era más y la situación cada vez era peor. Y un día cualquiera, bueno, no un día cualquiera, un día de esos que estábamos nosotros tan preocupados y yo le decía, bueno, si está tan mal, devolvámonos a Colombia, no importa. Allá podemos seguir trabajando y yo decía, lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer, pero para mi esposo tiene que representar paz. Sin embargo, insistía en que Dios me llevó a ese lugar con una promesa. Y yo decía, Señor, no te equivocas con lo que yo sé que tú me has hablado. Y esto se convirtió, no puede ser que una bendición de Dios se convierta en una maldición. No creo en eso. Yo creo en Dios y en su palabra. Y bueno, resulta que me arrodillé y le dije al Señor, Dios, ¿en qué estamos fallando nosotros? Porque a veces es lo último que dejamos, pero en los últimos programas he estado diciendo, o en algunos de los últimos programas he estado diciendo que primero tenemos que revisarnos a nosotros. Y yo me arrodillé, me acuerdo, y le supliqué a Dios y le dije, por favor, quiero que me digas en qué estamos fallando nosotros, porque yo sé que estoy aquí con una promesa que tú me diste y yo vine aquí a ser enriquecida
a vivir lo que tú quieres que yo viva, a enseñar tu palabra y a disfrutar del bien de la grosura de la casa de Dios. Y ese día oré poderosa y apasionadamente y de verdad con todo mi corazón. Esta era una situación adversa. Yo dictaba clases de pintura en ese momento y yo escuchaba a las señoras que venían ahí y hablaban, a veces decían que la situación estaba muy fuerte con este jefe, porque a sus esposos también, algunos, no todos, algunos les estaba yendo pesado. Sin embargo, con mi esposo no comentábamos ni una sola palabra con las personas que estaban a nuestro alrededor, porque no queríamos murmurar ni queríamos juzgar, no queríamos pecar en eso. Sin embargo, cuando yo me arrodillé y le pedí a Dios que me hablara, le dije: Señor, si la falla es nuestra, por favor, házmela conocer. Yo no quiero quedarme con este engaño. O sea, yo no quiero engaño, pues, de que yo no me diera cuenta, ¿no? Yo no quiero, si lo estoy haciendo mal, continuar en eso. Yo quiero corregirme. Yo te pido que me ayudes. Y resulta que el Señor me regaló esta palabra que les voy a leer. Eclesiastés 10:20 dice: ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. ¡Wow! ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esta palabra? Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. ¿Qué es maldecir? Es hablar mal. Yo no le hablaba a nadie, por amiga que fuera, por cercana que tuviera, ni llamaba aquí a Colombia a contarle a mis amigas o a las personas acerca de la situación que estábamos viviendo, y no por guardar imagen, sino porque no quería murmurar de las autoridades, pero estaba también engañada. Sí estaba murmurando con mi esposo, ¿en dónde? En lo secreto de nuestra recámara. ¿Y qué decíamos? Que ese jefe era un hombre que no cumplía las promesas, era un hombre, yo le decía, era un hombre sin gracia, es decir, desgraciado, porque no tenía la gracia de Cristo. Eso decía. Decía que, ya no me acuerdo exactamente las palabras, pero desgraciado sí, porque no tenía la gracia de Cristo, pero igual en mi corazón no era con ese tinte que yo lo decía. Yo tenía rabia y tenía dolor y hablaba lo malo y me quejaba con mi esposo. ¿Por qué? Porque veía sufrir a mi esposo y los dos hablábamos y él decía: no, mi esposo también decía: no, ese jefe tal cosa, bueno, varias cosas. Ya no me acuerdo qué cosas. El hecho es que sí estábamos haciendo lo malo. Estábamos que en lo secreto de nuestra recámara estábamos hablando mal del jefe, del rey, en este caso, de la autoridad, ¿cierto? Y dice acá: un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Él se endurecía cada vez más. Quizás él al detalle no sabía lo que estaba ocurriendo, pero sí se endurecía. ¿A causa de qué? De nuestra murmuración. Él empezó la del asunto, o sea, el enemigo. También Dios lo pudo permitir para probar nuestro corazón, no lo sé. El hecho es que cuando yo recibí este pasaje, yo llamé a mi esposo, inmediatamente le dije: todo se va a solucionar. Vamos a pedir perdón porque lo hicimos mal. Hemos hablado mal del jefe, no con las demás personas, pero entre los dos lo hemos hecho mal. Hemos murmurado, así tengamos la razón. Hemos murmurado, nos hemos quejado, hemos torcido el derecho, hemos juzgado, hemos hecho lo que no debíamos haber hecho, ¿cierto? Hablamos de nuestro descontento, criticamos, denigramos, hicimos lo que no debíamos haber hecho. ¿Y esto es qué? Eso es murmurar, es hablar en contra, es desacreditar, es exagerar, es criticar, es decir lo malo, es denigrar y contaminar a otros con mi descontento o percepción.
Yo no estaba contaminando a las personas. A mí me parecía que estaba bien que no hablara con las demás personas y que con mi esposo, pues bueno, era mi esposo, somos uno solo en Cristo. Pero esto Dios me lo enseñó y yo digo, me lo enseñó con sangre porque nos costó bastante. Un día ya las cosas se tornaron peor y mi esposo se sentó y le dijo, bueno, jefe, me voy a ir, permítame estar durante 3 meses, traiga a la persona encargada para que yo la entrene y me regreso a mi país o a donde me salga, pero me voy a ir. Y entonces, porque las cosas no mejoraban, nosotros dejamos de murmurar, pero las cosas aún seguían un poquito apretadas. Sin embargo, hicimos lo que era. Nos arrepentimos, dejamos de murmurar entre los dos y lo único que hacíamos era orar y decir, Señor, estamos aquí con una promesa. Bueno, ¿qué estábamos manifestando nosotros? Descontento, queja. Estábamos nosotros sin contentamiento. Estábamos en una sintonía diferente. Y esto trajo para nosotros un problema material, espiritual, físico, porque no la estábamos pasando muy bien, aunque el lugar era súper chévere. Y yo estaba feliz en ese lugar. Y nosotros solemos tratar la murmuración como un pecado menor o sencillamente creemos que debemos hacerlo y que podemos hacerlo y que no pasa nada. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este día. Acerca de la murmuración, es más grande y profunda la consecuencia de la murmuración de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Nosotros estábamos pasando un momento muy amargo, muy malo, casi perdemos el trabajo. Vivimos afugias y situaciones horribles y, ¿saben? Vivimos injusticias. Premios que mi esposo se ganó, se los dieron a otros y cosas así. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que el Espíritu Santo me llevó a este pasaje y nosotros nos corregimos. Bueno, ahorita más adelante les sigo contando. Para que no lo olvidemos, Eclesiastés 10:20. Con el pueblo de Israel ocurrió algo parecido. Y a mí me encanta la Biblia, me fascina la Biblia, porque Pablo hablaba acerca de esto mismo diciendo, mire, lo que vivió el pueblo de Israel es una enseñanza para nosotros de tal manera que no cometamos nosotros los mismos errores. Primera de Corintios 10 dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó, miren esto, de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, no entraron a ver la promesa, no entraron a disfrutarla. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Chicos, vamos a estudiar todo lo que dice el Pentateuco acerca del pueblo de Israel. Bueno, realmente todo el Antiguo Testamento. Pero en especial es de lo que se trata hoy es cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, y se fueron a la tierra prometida. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y ahí dice varios versículos qué fue lo que codiciaron. Pero voy al verso 10. Dice, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron, ojo con esto, como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso nos estaba pasando a nosotros. Nos creíamos muy firmes, muy santos, que teníamos la razón y que aún entre nosotros dos podíamos pecar y no pasaba nada. Y resulta que no era así. Nos creíamos muy firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo nos corrigió. Esto es divino. Y nosotros debemos tener en cuenta
¿Qué dice aquí esta palabra? Dice que ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Cuando yo murmuro de las personas, de las situaciones, del gobierno, del jefe, del marido, de los padres, de la universidad, etcétera, de lo que yo esté murmurando, estoy acabando, digamos, con la imagen de una persona, estoy demostrando mi descontento. Y ojo con esto, la mayor parte de las veces, la mayoría de veces, perdón, es porque tengo una percepción que a mí me parece que debería ser así. Y ojo con esto, mi propia justicia, es decir, yo iba con una promesa, yo, hija de Dios, hija de Jesucristo, con la salvación, con el Espíritu Santo, estaba teniendo en poco a una persona que cree en otro Dios. Y en lugar de sentir misericordia, lo veía como el faraón y como lo más malo. Pero solamente nosotros los santitos hablábamos en nuestra recámara. Imagínense esto. ¿Y qué pasó? Pues el destructor estaba haciendo de las suyas con nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito. La murmuración abre la puerta a la destrucción. La murmuración abre la puerta, y léanlo ahí, ahorita les digo más o menos dónde. Lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? Serpientes se levantaron y mataron a un montón hasta que miraron, ¿cierto? La serpiente de bronce que fue levantada por Moisés porque el Señor le dijo, vaya, miren la serpiente. Nosotros hoy miramos a Cristo, no que sea la serpiente, no, por supuesto que no. Miramos a Cristo y nosotros recibimos restauración, perdón, limpieza y libertad, y bueno, y mucho más. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel murmuró. ¿Por qué muchas veces murmuramos? Murmuramos por descontento, porque estamos viviendo situaciones adversas teniendo una palabra, ¿cierto? Una promesa. Porque alguien nos dio un mal reporte, o sea, nos chismoseó, nos dijo una cosa que no era la percepción de ellos. Por la impaciencia, cuando estamos esperando que algo se lleve a cabo y no llega y no esperamos, por la impaciencia de no recibir lo que Dios nos había prometido. Y esto todo lo vivió el pueblo de Israel. Descontento, miren, porque ellos querían comer carne y no la tenían, maná, y despreciaron el maná, porque querían tomar agua. Bueno, vamos a verlo. Situaciones adversas, por ejemplo, llegaron a un lugar, en Éxodo 15 dice, y encontraron aguas amargas. ¿Y qué hicieron? Murmuraron en contra del Señor, en contra de Moisés. Pero lo más tenaz es que ahí más adelantico dice que el Señor los llevó a un lugar con 12 fuentes de aguas. O sea, Dios, nos encontramos con el agua amarga, pero más adelante hay 12 fuentes de agua dulce para cada uno de nosotros. No, qué cosa tan divina. Un mal reporte. Enviaron a 12 espías a reconocer la tierra prometida. ¿Y qué ocurrió? 10 de ellos, la mayoría, vino y dijo, nos van a comer como a pan, nos van a devorar, ¿cierto? Dijeron, eso es una tierra de gigantes, es una tierra que nos va a devorar y nos va a destruir, esa gente nos va a matar. ¿Y qué hizo la gente? Murmuró, les creyó a esos 10. Pero hubo 2 que dijeron, no, es una tierra muy buena. Y si Dios la prometió, Él nos la va a entregar. Con la ayuda de Dios, nosotros los comeremos como a pan. O sea, es una cosa impresionante. El reporte de 10 hicieron que el pueblo de Israel desfalleciera y murmuraran en contra de Dios, diciéndole que no se iban a morir. Y por la impaciencia de que no habían tenido lo que Dios había prometido, está en Números 21, del 4 al 5, se los voy a leer. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento miserable, el maná. Ay, Dios mío. Imagínense esto.
¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Juzgando lo que Dios les había prometido. Estaban cansados, es cierto, a veces nos cansamos, pero nos es necesaria la paciencia, que la tenemos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. A veces las cosas no llegan cuando nosotros queremos, sino llegan en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, en el tiempo kairos y no en nuestro tiempo cronos. El tiempo mío es ya y ahora y quiero y sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? Una pataleta. Es el tiempo kairos. Las cosas se van a dar en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Y eso me puede impacientar. Y fue lo que impacientó al pueblo de Israel y los llevó a la murmuración. ¿Y saben? Se murieron. No entraron a la tierra prometida. ¿A causa de qué? De que el destructor vino y los mató. Las serpientes los acabaron. Miren lo que dice Éxodo 16:7. Dice: y por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus... Ay, acá, antes de leer los pasajes. Cuando yo estoy murmurando en contra de lo que Dios tiene establecido, dice la Biblia aquí específicamente que el pueblo murmuró en contra de Dios, pero realmente estaban murmurando en muchas oportunidades en contra de Moisés y Aarón. Sin embargo, Dios le hablaba a Moisés y le habló al pueblo y le dijo: están murmurando en contra mía. He oído sus murmuraciones en mi contra, pero el pueblo en la mayoría de las veces estaba murmurando en contra de Moisés. ¿Cómo toma el Señor la murmuración? En ese caso, si era el Señor, escogió a Moisés y estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, si ellos estaban en contra de Moisés, es como si estuvieran en contra de Dios. Mire esto, Éxodo 16:7. Dice: y por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Estaba diciendo esto Moisés. Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Porque a veces tenemos y creemos, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos viviendo en lo que Dios tiene preparado para nosotros, y por lo que sea que estemos nosotros en ese momento considerando, murmuramos en contra de Dios. No solamente en contra de los hombres, es en contra de Dios. La murmuración es una cosa horrorosa, ¿cierto? Horrorosa. Y Moisés dijo a Aarón: diga a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y en el verso 12 del mismo Éxodo 16: he oído, dice el Señor, las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Dios es absolutamente bueno, fiel y misericordioso. Nosotros tenemos que aborrecer la murmuración, aborrecerla. No quejarnos, no exagerar. A veces las cosas no salen como a nosotros quisiéramos, pero ¿con qué derecho nosotros nos sentamos a escarnecer y a murmurar? Con mi esposo aprendimos la lección, no se imaginan ustedes de qué manera, fue tremendo. Después de que nosotros nos arrepentimos, pasó un tiempo. La respuesta no fue así que al día siguiente, pero pasó un tiempo. Mi esposo se sentó con su jefe y hablaron de que a los 3 meses mi esposo se iba a ir y otra persona iba a llegar en su reemplazo. Y el tiempo empezó a pasar y ya nosotros, tendríamos que irnos. Pero Dios nos había dado una instrucción y dijo: estén quietos. Y yo decía: Señor, vamos a estar quietos. Tú nos trajiste aquí, no nos vamos a poner a buscar otro trabajo, cuando el que tú nos has dado, ese es el correcto. Y empecé a orar, a bendecir al jefe, a bendecir a mi esposo y a orar para que mi esposo pudiera resistir ante esa circunstancia. Y cambiamos la estrategia en lo secreto de nuestra recámara. ¿Qué creen que nos pusimos a hacer? Pues a bendecir al jefe. Y empezamos a orar por el jefe. Y mi esposo ya me contaba las cosas en otra sintonía.
¿Cómo te fue hoy? Bueno, las cosas no salieron tan bien hoy. Hoy hubo también situaciones incómodas, difíciles, y de pronto podría contarme qué situaciones, pero a tierra, de rodillas nosotros. Señor, gracias por esto que vivimos en este día. Bendigo a esta persona y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Dios, lo perdonamos. Perdonamos lo que está haciendo y creemos que estamos aquí porque tú nos trajiste. No era fácil, mis queridos, porque yo veía la cara con la que llegaba mi esposo todos los días. Y bueno, un día se fue el jefe para Estados Unidos a, yo no sé, a algo. El hecho es que cuando regresó, ya se nos cumplía también a nosotros el tiempo y era, pues lo más probable era que tuviéramos que regresar a Colombia. Era lo que nosotros creíamos. Yo decía, bueno, Señor, tú te encargarás. ¿Y qué creen? El jefe aterrizó y llamó a mi esposo como a las 12 de la noche. Estábamos durmiendo, quedamos sentados. Más ver el teléfono del jefe, no me diga, ya acabando de llegar. Ay, ¿qué podríamos pensar? Dijo, lo necesito mañana en mi oficina a primera hora. Va mi Guiller y dice, no puedo, porque tenía una cita. Puedo a tal hora. O sea, yo le decía, cancele, haga lo que sea. Pero no. Llega mi esposo a hablar con su jefe por la tarde a la hora que mi Guiller sí podía, pero obviamente nosotros temblorosos. Sin embargo, de verdad el Espíritu Santo me guió y le dije, bueno, mi amor, vamos a esperar lo mejor. Dios hizo un milagro, no lo sabemos. Si nos vamos para Colombia está muy bien. Si nos quedamos es la voluntad de Dios, pero nosotros no vamos a hacer nada. Y recuerden, dejamos la murmuración, ¿no? Y le dije esa mañana, mi amor, hagamos una lista de lo que usted debe hablar con el jefe. ¿Por qué? ¿No les ha pasado? A mí me pasaba. Voy toda valiente a sentarme a hablar con el jefe y me siento y no le digo nada. ¿Por qué? Mente en blanco. O sea, una cosa loca. No sé por qué. Le dije, no. Vamos a hacer, mi amor, una lista. Y entonces, ¿qué puntos tenemos que hablar? Todos los puntos. Los que considerábamos que era importante que se ordenaran en medio de lo que mi esposo estaba viviendo. Y efectivamente mi esposo fue a hablar con su jefe, le llevó todo lo que tenía ahí escrito en su bolsillito y el hombre, el jefe, lo que le dijo fue esto, ¿qué necesita para quedarse? Entonces Guillermo sacó la lista, necesito. ¿Qué más necesita? Necesito. ¿Qué más necesita? El hombre indujo a mi esposo a que le pidiera un aumento de sueldo. Era lo último que mi Guiller iba a decir porque nosotros estábamos penando porque nos iban a echar. O sea, no era otra cosa diferente. Y resulta que el Señor le habló una palabra esa mañana a mi esposo, me acuerdo mucho, y dijo que aceptara lo que él le iba a proponer, una cosa así era algo de un porcentaje, aceptara los 2 panes, el 20%, una que sé. Mi esposo recibió esa palabra y el Señor le dijo. Entonces mi esposo le dijo, sí, necesito este aumento de salario porque sí, la moneda había cambiado, etc. Y él dijo, tiene todo. Pero miren esto todavía. Mi esposo le dijo, bueno, entonces, ¿recuerdan lo que el jefe le había dicho? Ni en su Biblia, ni en mi Corán está eso, yo no le voy a cumplir. Entonces mi esposo dijo, me lo manda por escrito, por favor. O sea, las condiciones habían cambiado. Ya no era el ingeniero que se conseguía a la vuelta de la esquina. Ya era el ingeniero que Dios había puesto. Solo Dios podía poner otra persona igual como él. Nadie más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que Dios lo puso allí. Entonces mi esposo le dijo, bueno, entonces mándeme por escrito. Le dijo, hágame un favor, usted mismo escríbalo, redáctelo y me lo manda a mi correo. Mi esposo lo redactó y toda la cosa y lo llama y le dice, ahora ya está, firme que recibió. O sea, una cosa así parecida. En todo caso, ya como habían tantas situaciones que habían pasado. ¿Qué quiero decirles? Todo cambió. Se convirtió en la persona de confianza.
se convirtió en la persona a la que lo querían mandar a todas las partes del mundo a ser capacitado. Muchas capacitaciones no pudimos ir porque eran sobre el tiempo y los colombianos necesitamos visas para la mayoría de partes, o en esa época necesitábamos muchas más. Pero mi esposo fue a capacitación y recibió un entrenamiento extraordinario, y todo lo que se pudo hacer en esa tierra, no solamente a nivel profesional, les cuento que a nivel espiritual fue extraordinario. Todavía vemos los frutos de lo que se sembró allí cuando llevamos de beber al sediento y de comer al hambriento, pero casi dañamos eso por nuestra murmuración, y no con los demás, con lo que él y yo hablábamos en lo secreto de nuestra recámara. Ahora, cada situación que ocurre ya nunca jamás volvió a ser para murmurar, sino ¿para qué? Para orar, para bendecir, no para hablar lo contrario. Después de esto, todo fue maravilloso. Estuvimos 5 años, el hombre no quería que se fuera. Cuando ya nos trasladaron a otro país, este mismo señor lo llamó y le dijo: mire, le ofrezco esto, aquello, lo otro, pero véngase. No, porque hacíamos lo que Dios decía que teníamos que hacer. Fue algo extraordinario. ¿Qué fue lo que cambió en nuestras vidas? Chicos, cambió la murmuración. En el año 2015, creo, 2015, ¿sí? Imagínense, 10 años después. En el año 2015 vivimos otras situaciones difíciles. Ya esto fue con autoridades de la iglesia. No estábamos contentos con lo que estaba pasando, con lo que estábamos viviendo. Pero quiero contarles, aprendimos tanto en esta situación que vivimos en el Medio Oriente, que después, aunque no nos gustaban muchas cosas y no estábamos de acuerdo, nosotros, después de situaciones que vivíamos, nos subíamos al auto o al carro, callados, tristes sí en nuestro corazón, pero ni yo contaminaba a mi esposo con mi percepción, lo que yo consideraba y lo que yo creía, ni mi esposo me contaminaba a mí. ¿Qué hacíamos? Orábamos: Señor, ayúdanos. Sí, hay puntos que tenemos que hablar, cierto, sí, tuvimos que hablar, pero era después de orar. Era una comunicación completamente diferente. Era una decisión trascendente la que teníamos que tomar. Pero ¿saben? No nos prestamos ni prestamos nuestra lengua para maldecir a las autoridades que en ese momento teníamos como autoridades espirituales. Estuviéramos o no de acuerdo con ellas, entendimos que no queríamos estas serpientes y este destructor nuevamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo contempla, porque ya lo habíamos vivido y porque no queríamos repetir esto que estaba escrito en la palabra de Dios para que nosotros lo tuviéramos en cuenta. Y miren esto, dice Filipenses 2, 14 y 15, pero tremendamente contundente. Dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Todas las cosas son todas. El trabajo, la casa, la oficina, la iglesia, la familia, el juego, las amistades, todo lo que haga, todo háganlo como sin murmuraciones ni discusiones. Ojo con esto, murmurar no quiere decir que yo no me pueda acercar a las personas a decirle en lo que yo no estoy contenta. Yo puedo ir porque es que yo tengo que confrontar y es lo correcto. Yo tengo que ir y hablar lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me parece. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente primero oramos para no ir exaltados y armar un problema donde no lo hay, ¿cierto? O agrandar lo que ya hay. Hacer todo sin murmuraciones ni discusiones. No critiquemos, no acabemos con las personas, no destruyamos en nuestro corazón y matemos a las personas en nuestro corazón a causa de la murmuración. Dice esto, mire, ¿para qué? Dice Dios, dice, para que sean irreprensibles y sencillos. No tienen las tinieblas, ni siquiera qué decir. Ellos estaban en esto, en aquello, en lo otro, y se merece que les vaya así. No. Dice, hijos de Dios sin tacha,
en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Tremendo, divino, es que me encanta, me parece espectacular. Y no me da vergüenza contarlo. ¿Por qué? Porque fuimos corregidos y porque disfrutamos 5 años maravillosos en esa tierra, la cual Dios había dicho que era nuestra tierra de bendición. Dios nos había dado la promesa, pero por poco, y como dice el salmista, se nos resbalan nuestros pies a causa de que de la murmuración nuestra. La otra persona se está portando mal, sí, pero yo no puedo llegar a murmurar. Y lo mejor es que nadie se da cuenta. ¿Cómo no? Todo el mundo espiritual se da cuenta. Con eso ya usted no necesita que ningún chismoso vaya y cuente. Con el diablo es más que suficiente y sus demonios. O sea, ¿para qué? No lo hagamos. Primera de Pedro 4, del 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Es decir, si usted quiere ayudarle a alguien, ayúdele. Si usted lo quiere tener en su casa, vino a visitarle o va de visita, callado. ¿Por qué nos tenemos que meter en la vida de los demás y tratar de que los demás vivan y hagan lo que nosotros queremos? Esto a veces no resulta tan fácil. Pero, ¿qué dice antes? Ser fervientes en amor y también en la oración. Necesitamos orar cuando algo no nos gusta, pero tenemos que ir con la actitud correcta. Es la forma como las personas viven, es la forma como yo también vivo. Y Dios a cada uno nos da las cosas y nos ha dado libertad y libre albedrío. Pero nosotros no murmuremos porque le abrimos una puerta a las tinieblas que no es nada bueno. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, yo no sé usted en qué situación está, su trabajo, su cliente, su proveedor, sus empleados, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de iglesia, su pastor, sus vecinos. No lo sé. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Glorificar a Dios con todo lo que decimos y orar. Ser fervientes en oración. Si usted está viviendo alguna circunstancia, revise si usted ha pecado con su lengua, ha juzgado, ha criticado, ha murmurado. Sobre todo ha murmurado, que la murmuración a veces no se tiene tan en cuenta. La murmuración puede destruir ministerios, reputaciones, vidas mismas. Y nosotros podemos estar acabando con la vida de otros a causa de la murmuración. Mire, aunque los veamos pecando, nosotros no somos los llamados a juzgarlos. No somos los llamados a poner el dedo en la llaga. Nosotros, queridos, tenemos que orar, tenemos que perdonar, tenemos que callar muchas veces. Y cuando hablemos, tenemos que ir con el espíritu correcto. Queremos encontrar una solución. Vamos. Hemos vivido situaciones difíciles con personas que amamos muchísimo y casi al borde de tomar decisiones que no eran las correctas. Sin embargo, mi esposo cayó y yo también callé, pero los dos nos fuimos a orar. Espíritu Santo, enséñanos, revélanos y háblanos. Y el corazón se va ablandando, el corazón va tomando la dirección correcta, pero mi esposo y yo no conversamos cuando algo no nos parece. Generalmente, si es para denigrar, si es acerca de nuestra percepción, calladitos, porque ya lo aprendimos y lo aprendimos bien duro.
fue muy fuerte, pero ganamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se las sabe todas, mis queridos. Y el Espíritu Santo nos sacó y nos reveló la palabra y nos dijo, corríjanse en esto. Y nos hizo humildes y nos hizo bendecir. Después fui a un asado con ese señor que yo al principio decía que no lo quería ver. Un asado, me preguntaba, ¿está contenta? Yo sí. Y el hombre, pues, era el jefe. Y Dios lo transformó en bendición para nuestras vidas. Ya después orábamos para que él conociera de Jesucristo. No sabemos si ya conoció o no de Jesucristo, pero un buen ejemplo sí dimos. Y las tinieblas no tuvieron más herramienta para hacernos la vida a cuadros como nos lo vivimos pues en esa época. Entonces, mis amigos, ¿qué les parece si oramos? Esto es extraordinario. En nada, en ninguna circunstancia, nunca debemos murmurar, porque esto atrae al destructor. Y yo no quiero el destructor para mi vida. Yo quiero vivir en la promesa de Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y si en algo necesitamos limarnos, bueno, en oración todo es mucho más fácil. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios porque vamos a vivir sin murmuración en nuestra vida? Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia y por tu amor sobrenatural. Gracias por enseñarnos. Gracias por edificarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara, es tan real, es tan preciosa, es tan perfecta. Hoy queremos venir delante de ti a decirte, Señor, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque estamos dando lugar con nuestra lengua a lo que no sirve, a lo que no es santo, a lo que no es agradable a ti. Y hoy vamos a arrepentirnos, queridos, si hemos murmurado en contra de nuestros pastores, de nuestros jefes, del presidente, del gobierno. Si en lugar de orar decimos lo malo, nos quejamos y hablamos más del descontento que de lo contentos que estamos, Señor, Padre, perdóname porque yo también me he sentado en silla de escarnecedores. Perdóname, Señor, porque yo he participado de conversaciones inadecuadas, incorrectas, Señor, conversaciones que no son agradables a ti. Yo te pido perdón, Señor, porque está mal, porque no lo hice bien, porque no es digno de ti, porque no es lo correcto, porque lo hice muy mal, Señor. Yo te pido por favor que me perdones. Perdóname, Señor de los cielos, por hablar mal de otros, por quejarme, Señor de los cielos, por contaminar a otros con mi descontento, por denigrar, Señor, por criticar, por decir lo malo, Señor, porque las cosas no salieron o no se hicieron como a mí me parecía, Señor, considerando que solo yo tengo la razón. Yo te pido perdón y yo te pido que a cada uno de nosotros, Señor de los cielos, si nuevamente nos tienes que hablar a mí, Señor, con Eclesiastés 10:20, Dios de los cielos, yo te pido que me hables. Haznos entender y comprender qué cosas estamos hablando y diciendo que no son agradables a ti. Qué cosas estamos, Señor de los cielos, confesando y justificando, Señor, porque estábamos haciéndolo a medias. Señor, hoy, Dios de los cielos, me arrepiento por haber pecado, por haber murmurado, porque cuando murmuro contra ti, Señor. Perdóname, Señor, por mi propia justicia, por querer que se hagan las cosas como a mí me parece. Perdóname, Señor, por creer que yo tengo la razón. Perdóname, Señor de los cielos, por no tener temor de hablar de otros, Señor de los cielos, aún considerando que yo soy una sola en Cristo con mi esposo y puedo hacerlo. Pues no, Señor, perdóname, Señor, porque lo he hecho mal. Y hoy me arrepiento, Jesús. Y hoy llevo este pecado de murmuración, queja, descontento, Señor de los cielos,
juicio, condenación. Dios, hoy lo llevo a la cruz. Perdóname porque he hablado de mi familia, Señor, porque he hablado del comportamiento de otros, Dios, porque he dicho lo que no es santo, porque he participado del descontento de otros y me he unido a ellos. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, perdóname porque le he creído a otros lo que no es cierto, Señor. Y hoy, Dios, llevo este pecado a la cruz porque lo he hecho mal. Y hoy, Dios de los cielos, recibo tu perdón. Y hoy te doy gracias porque tu sangre preciosa limpia, purifica, renueva y transforma. Y hoy bendigo esas personas de las cuales yo participé de conversaciones incorrectas. Bendigo, Señor de los cielos, y bendiga ahí a sus familiares. Bendigo mis familiares de los cuales he hablado mal, Señor, y he participado de conversaciones que no son agradables a ti. Bendigo al presidente, Señor de los cielos. Bendigo, Dios de los cielos, a los gobernantes, Señor. No que esté de acuerdo, Dios, con muchas de las cosas, pero no soy quien para juzgarlos, para señalarlos y para tomar conclusión, Señor, cuando ni siquiera aparto tiempo para orar por ellos. Dios de los cielos, bendigo a estas personas. Las bendigo y te pido que les ayudes, Señor, en esas situaciones que están viviendo. Y a mí yo te pido que me ayudes, Señor, para ver las cosas como tú las ves y para hablar con tus palabras, Señor Jesucristo, para hablar como es digno de ti, para pensar, Señor, como tú piensas. Tengo la mente de Cristo y puedo pensar como Cristo piensa. Señor, gracias. Aunque no estuviste de acuerdo con el Imperio Romano, con el gobierno de los romanos, Señor, no hablaste mal de ellos nunca. Dios, aunque estemos o no estemos de acuerdo con nuestro jefe, con nuestros pastores y líderes, con nuestros gobernantes, con las personas que están en autoridad, Jesús, Dios, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para sentarnos en silla de escarnecedores? Hoy me arrepiento de esto, Señor, y renuncio a la queja, renuncio a la murmuración, renuncio, Señor de los cielos, a mis percepciones, a mis propios juicios, a mi propia justicia. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio, Señor, a la crítica, al juicio, la murmuración. Renuncio, Señor, a todo esto que no sirve, Dios, no sirve. Hoy me arrepiento, Dios, y renuncio a darle lugar al destructor, a las serpientes que queman, devoran, destruyen, a la lepra, Señor de los cielos, que le salió, Señor, a María por haber murmurado de su hermano, Señor. Hoy renuncio. Yo no quiero la lepra, yo no quiero, Señor, la destrucción, yo no quiero serpientes que me persigan, Señor. Yo quiero, Señor, tu favor y tu ayuda. Yo quiero tu libertad. Yo quiero disfrutar de la bendición de lo alto. Eso quiero yo, Señor. Y hoy determino vivirlo, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús renuncio a la murmuración. Pido perdón por el pecado de mi murmuración generacional, el pecado de mis padres, el pecado de mis ancestros, Señor. Hoy me arrepiento por el pecado de ellos y llevo este pecado a la cruz. Hoy me paro en la brecha por este pecado en el nombre de Jesús, Dios, y me arrepiento por el pecado de juicio, crítica, murmuración, queja, descontento, Señor, autosuficiencia, Señor de los cielos, y todos estos pecados, Señor, los llevo a la cruz y hoy renuncio a esta herencia de maldición para mi vida. En el nombre de Jesucristo. Y hoy te doy gracias, Señor, porque tengo herencia de bendición, tu herencia, Jesucristo. Y hoy bendigo las familias que fueron destruidas, maltratadas, dañadas, los gobiernos y las personas, Señor, que recibieron lo malo a causa del pecado de mis ancestros. Y hoy, Señor de los cielos, medio, Señor bendito, mediante la sangre de Jesucristo, Señor de los cielos, Arrabatá, Shenei, Marrú, Arribatía, Sanai, LGT, Yalai, balabala, balabala, sasai, Heseneyalai, balabala, shetei, basayalai, balabala, shatai, baseyalai. Hoy, Señor de los cielos, te doy gracias, Señor bendito, porque tú, Dios de los cielos, los bendices. Yo los bendigo y anulo toda maldición desatada sobre estas familias y generaciones
producto del pecado de mis ancestros. Hoy reconcilio mediante la sangre de Jesucristo y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y rocío la sangre de Cristo sobre ellos, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que tú los ayudas, los sostienes de la mano y ordenas lo que está desordenado. Y en el nombre de Cristo hoy renuncio a ti, espíritu de juicio, murmuración, descontento, crítica. Renuncio a ti, demonio destructor, Pitón, Leviatán, Belial. Renuncio a estos demonios en el nombre de Cristo Jesús. Al espíritu de chisme, al espíritu de juicio y condenación, al espíritu de orgullo, de autosuficiencia, de sabiduría en mi propia opinión, de espíritus demoníacos que ponen y sembraban lo malo en mí. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús y ahora de mi vida, y átelos y échelos fuera de su vida. Ato, reprendo, enmudezco y echo fuera de mi vida estos demonios. Fuera, Pitón. Pitón que me quiere robar, que me quiere destruir, que me quiere acabar, que me quiere exprimir. En el nombre de Jesucristo largo, fuera en el nombre de Jesús de mi lengua, la murmuración, el juicio, la crítica, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, ato, reprendo, enmudezco y echo fuera el espíritu destructor, Leviatán, te largas, Amalek, te vas, en el nombre de Cristo Jesús, los ato, los reprendo, demonios, y los echo fuera de mí y de las personas que ahora en este momento están orando, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy rocío la sangre de Cristo. Y hoy declaro, Señor, que tú me capacitas en el nombre de Jesús para hablar lo bueno, lo santo, lo correcto, para callar cuando sea necesario callar, Señor, para enmudecer, Señor, de los cielos y no contaminar ni siquiera a mi esposo, Señor, con mis percepciones y juicios. Dios, gracias porque estás aquí, estás en control. Rabatashetei, balubalaba, zeta, hamasei. Llévanos al mayor perfeccionamiento. Llévanos a más, Señor. Llévanos a Dios de los cielos a actuar rectamente delante de ti. Señor, nos equivocamos tanto ahorita en la oración. Como recordaba cuántas conversaciones, Señor, he participado que no son agradables a ti. Y yo te pido perdón por ello, Jesús. Ayalai, Basuti, Hisanai. Yo te quiero a ti, precioso Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que es digno de ti. Yo quiero caminar en tu verdad y entrar a lo que tú has prometido. Tú nos has dado promesas y tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Eso es lo que yo quiero. No quiero otra cosa diferente. Quiero lo bueno, lo perfecto, lo divino. Te amo, precioso Señor, y te doy gracias, porque tú nos permites ser corregidos. Te alabo en este día y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, mis queridos. No. De verdad es extraordinario. Ahorita orando, el Señor me llevaba por un recorrido que espero los haya llevado a todos ustedes como me llevó a mí. Por un recorrido acerca de conversaciones en las cuales he participado. Mal estuvo de mi parte. Muy mal. Pero bueno, esta noche me queda como tarea. Nuevamente voy a tener un tiempo de arrepentimiento y voy a orar por esas personas. Sea que yo haya hablado mal, iniciado la conversación, o sea que yo haya participado. Sea con mi esposo, con otros familiares o con amigos. Chicos, esto es extraordinario. Siempre tenemos que tener el corazón dispuesto para ser enseñados, corregidos y ayudados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio o tiene una promesa, una tierra prometida, algo maravilloso y grande. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Lo que Dios quiere darnos es sobreabundante. Lo que Dios tiene para nosotros y quiere hacer con nosotros y a través de nosotros es extraordinario. Chicos, vamos a hablar lo correcto, vamos a hablar lo bueno. De verdad, ya me arrepiento y ya vamos a caminar hacia lo que Dios tiene preparados. Queridos, un abrazo para todos, los bendigo y nos vemos en el próximo programa.
where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be